Segunda parte de la diferenciación espacial del abastecimiento del agua en Venezuela, años 2001-2011, trabajo de investigación realizado por Bendita de Ávila, María Umbría, Anthony Jiménez y María Barbosa, para Caracas, en la fecha de julio del 2021. De manera general se tiene el índice de presentación comenzando con el capítulo 2, que pertenece al objetivo específico número 1, interpretar y analizar la diferenciación espacial del abastecimiento de agua según tipos de fuentes a nivel de entidades federales en el periodo 2001-2011. Siguiendo se tiene el capítulo 3, que pertenece al objetivo específico número 2, describir los contrastes territoriales del abastecimiento de agua en el periodo 2001-2011. Comenzando con el capítulo número 2, que es el cumplimiento del objetivo específico número 1, titulado Interpretar y analizar la diferenciación espacial del abastecimiento de agua según tipos de fuentes a nivel de entidades federales en el periodo 2001-2011. Para entender este apartado, se debe saber que en el espacio geográfico se engloban muchas características, tanto físico-naturales como socioeconómicas, que generan una diferenciación espacial, creando distintas dinámicas, que posteriormente modifican la vida humana. En el caso del abastecimiento de agua, se tomarán en cuenta la distribución de agua dulce superficial y subterránea, la precipitación y el comportamiento poblacional. El abastecimiento de agua es un complejo proceso que incluye inmensas inversiones en infraestructura para lograr suministrar agua potable en cantidad, calidad y además en una frecuencia óptima para toda la población, que se está expandiendo e incrementando, formando un deterioro ambiental que afecta las fuentes de disponibilidad. Ahora, a través de la diversidad físico-natural de Venezuela, se busca entender la diferenciación espacial de la localización de fuentes de agua disponibles. Uno de los factores fundamentales para explicar la diferenciación espacial de las fuentes de agua disponibles es el relieve. En este caso se presenta un mapa de Venezuela con su ipsometría, que se construyó en base a 5 rangos. El primero va de 0 a 100 metros sobre el nivel del mar en color verde, el segundo de 100 a 500 metros sobre el nivel del mar en color blanco, el tercero 500 a 1000 metros sobre el nivel del mar en color azul, el cuarto en 1000 a 2000 metros sobre el nivel del mar con color amarillo y el último rango en color rojo de 2000 metros sobre el nivel del mar y altitudes mayores. Al sur del territorio nacional se encuentran todos los rangos presentados, pero predominan las altitudes que van de 1000 a 2000 metros sobre el nivel del mar. Esta ipsometría está asociada a la región del escudo guayanés. Sus mayores valores pertenecen a los tepuyes, mientras que las menores altitudes pertenecen hacia el extremo de Amazonas, donde se ubica la cuenca del río Casiquiari y del Ventuari. Ya hacia el norte se localiza uno de los sistemas montañosos del territorio nacional, como es el de los Andes, con altitudes por encima de los 2000 metros sobre el nivel del mar, en casi toda su extensión. Se divide entre la cordillera de Mérida y la cordillera de Perijá, que se encuentra separado por la depresión del lago de Maracaibo. En esta región se encuentra la divisoria de cuencas hidrográficas de los ríos Apure y Orinoco al sur y del lago de Maracaibo y Mar Caribe al norte. Se destaca que en la cordillera andina su relieve ha sido modificado por antiguos glaciares y los ríos recorren las hendiduras de grandes fallas, que también han modelado la superficie y que además es donde la población andina se ha desarrollado. El sistema andino tiene una presencia de recursos hídricos superficiales importantes para abastecer a la región y regiones cercanas. Dando continuidad a este sistema, formando un arco, hacia el norte se localiza el sistema montañoso de la costa, situándose entre las elevaciones montañosas del norte, centro y oriente del país. Este extenso relieve montañoso se divide en serranía del litoral y serranía del interior. Sus elevaciones más predominantes, según los rangos, son mayores a 2000 metros sobre el nivel del mar, y en menor cantidad las de 0 a 500 metros sobre el nivel del mar, que representa la transición entre los tramos del sistema. Dentro de este sistema se localizan las poblaciones más importantes del país, como lo son Caracas o incluso Valencia. En esta también se incluye la depresión del lago de Valencia. Ahora, entre la parte norte de los Andes y el oeste del inicio de la cordillera de la costa, está el sistema coreano, que abarca los estados Falcón, Lara y Yaracuy.
que presenta una diversidad de altitudes por ser un sistema complejo. Abarcan todos los rangos de hypsometría presentados, destacando los de 1000 a 2000 metros sobre el nivel del mar, seguido por los de 0 a 100 metros sobre el nivel del mar asociados a sus costas. Hacia el noroccidente del país se desarrolla la depresión del lago Maracaibo, perteneciente al estado Zulia. Esta fosa tectónica tiene altitudes predominantes de 0 a 100 metros sobre el nivel del mar, seguida de 500 a 1000 metros sobre el nivel del mar. En el centro del país se encuentran los llanos, caracterizados por un relieve bajo, poca inclinación, bajas pendientes. Sus altitudes abarcan los tres primeros intervalos, destacando los de 0 a 100 en su mayor extensión. Estos se dividen en llanos occidentales, centrales y orientales. Los occidentales cubren los estados Portuguesa, Barinas y Apure, los centrales que abarcan los estados Cojedes y Guárico, y los orientales que cubren estados Anzoátegui y Monagas. Esta región fue conformada por sedimentos depositados en una gran cuenca que ha sido poco a poco rellenada y con baja acción de la erosión, es decir, que es una cuenca sedimentaria. Ocupa una cuarta parte del territorio nacional. Se extiende al norte del río Orinoco y desde el pie andino llanero hasta entrar en contacto con el delta del Orinoco. Luego se encuentra el delta del Orinoco, que está ubicado al extremo oriental del país, es decir, al este del territorio nacional, y es un delta oceánico con altitudes de 0 a 100 metros sobre el nivel del mar. Para entender la disponibilidad de agua dulce superficial hay que saber que estas son aguas que discurren por la superficie terrestre y que proceden de precipitaciones o afloramientos de agua subterránea, como son ríos, lagos, lagunas, embalses, entre otros. Este está asociado con un proceso llamado escorrentía superficial, y es el desplazamiento de aguas que llegan a los cauces de drenaje durante y después de las precipitaciones. Este proceso está asociado con diferentes factores como la precipitación ya antes mencionada, factores fisiográficos como la topografía y físicos como la cobertura del suelo. Ahora, esto determinará el caudal de las corrientes de agua, creando una mayor oportunidad de disponibilidad de este recurso hídrico para posteriormente abastecer a la población. El siguiente mapa del área de estudio presenta su precipitación con 5 rangos, que van desde baja pluviosidad con el azul más claro, luego sigue mediana pluviosidad, medianamente alta pluviosidad, luego alta pluviosidad y termina con muy alta pluviosidad para el azul más oscuro. Asociando la disponibilidad de aguas superficiales es evidente la desigualdad en el territorio nacional, ya que se concentra fundamentalmente en la parte sur de Venezuela, con un gran tributario como es el río Orinoco, que pertenece a la cuenca del mismo nombre. Otros ríos caudalosos son el Caroní, Caura, Apure, Cuyuní y Ventuari, entre otros. Estos afluentes están asociados a las altas precipitaciones del área, con los rangos de muy alta y alta pluviosidad. Para el sur del país, esta región no tiene una estación seca definida por estar bajo el efecto constante de la zona de convergencia intertropical. Ahora, para los llanos se mantiene la influencia de la hidrografía perteneciente a la cuenca del Orinoco. Se muestra una variedad de los rangos establecidos, teniendo hacia los llanos occidentales una medianamente alta precipitación, y la mediana precipitación se extiende a través de la superficie de los llanos. Ya ascendiendo en el territorio se presenta el intervalo de baja pluviosidad, cubriendo parte de los llanos centrales y orientales. Aquí se encuentra el gran río Apure, con alta productividad de escorrentía, y base para el establecimiento de embalses que nutren el aprovechamiento hidráulico. Otro río importante es el Guárico, cuyo río es importante para abastecer de agua potable a la región capital. Para el delta, la precipitación va de muy alta a alta hacia los laterales del país. Se tiene una irregularidad de lluvias en tiempo y espacio para la cordillera de los Andes, porque cubren intervalos en los páramos de escasa pluviosidad y otras partes de la cordillera con alta pluviosidad asociados al río Uribante. Ya para el norte se observa en su mayoría la extensión de la franja de baja precipitación. En su hidrografía, las cuencas que cubren esta área son la cuenca del lago de Valencia, cuenca del Mar Caribe y cuenca del lago de Maracaibo, mencionando ríos como el Tocuyo y Tuy. Este último es una fuente principal del acueducto metropolitano que abastece a los centros poblados del centro norte del país.
Según la clasificación dada por el Instituto Nacional de Estadística, se tiene las siguientes fuentes de abastecimiento: acueducto, tubería, camión cisterna, pila pública, pozo con tubería o bomba, pozo manantial protegido y otros medios. En el gráfico presente se dan las fuentes de abastecimiento para el año 2011. Se evidencia que la principal fuente de abastecimiento es el acueducto, y el estado con mayor porcentaje de esta fuente es el Distrito Capital, debido a que concentra la capital del país y por eso se le da prioridad en cuanto al abastecimiento de este servicio. Igualmente, en segundo lugar está el estado Miranda, que sigue este mismo comportamiento. En general, el porcentaje de acueducto tubería es muy alto en prácticamente todas las entidades. Más de la mitad de las entidades tienen aproximadamente un 80% de esta fuente. Por otra parte, se menciona el estado Amazonas porque tiene el menor porcentaje en esta fuente, que es acueducto o tubería. El crecimiento poblacional se ha traducido en un aumento de la demanda de servicios básicos tales como el agua. Desde la década de los 50 se inicia en el país un proceso de construcción de embalses para distintas actividades y sobre todo para consumo humano. Tal como lo expresa el siguiente mapa de embalses de consumo humano, se evidencia una desigualdad en el territorio nacional. Se presentan 5 rangos. En un degrade de colores morados está primero el rango de ningún embalse, luego un embalse, le siguen 2 a 4 embalses, posteriormente 5 a 9 embalses y por último de 10 a 13 embalses en el color morado más oscuro. Según la base de datos utilizada de embalses de consumo humano, el estado que tiene mayor cantidad de embalses está en los llanos centrales, que es el estado Guárico. Este estado tiene un embalse a destacar, que es el embalse Guárico, que pertenece a la cuenca del río Guárico y posteriormente a la gran cuenca del río Orinoco. Este embalse es la obra hidráulica más importante para el abastecimiento de agua potable de la región central del país. Siguiendo el orden se encuentra el rango de 5 a 9 embalses, dispersos por todo el territorio nacional. El estado Zulia es uno de ellos, mencionando los embalses El Tule y Menuelote por representar la principal fuente de suministro de agua a Maracaibo y a la costa nororiental del lago. Luego está Falcón, destacando el embalse de Maticora y Barrancas, siguiendo con el estado Anzoátegui, con el embalse La Tigra y La Estancia, por mencionar alguno. Miranda, con el importante embalse de La Mariposa, que es otra fuente significativa de abastecimiento para la región central. Ahora, para el siguiente rango lo forma la cantidad de 2 a 4 embalses, y están los estados Sucre, Bolívar, Lara, Carabobo, mencionando los embalses Canabobo y Paocachinche. Este se creó para satisfacer las demandas urbanas de la ciudad de Valencia. Aragua, con los embalses Agua Fría y Camatagua, que también representa una de las fuentes principales para abastecer las ciudades del centro norte del país. Y por otra parte están los estados con un solo embalse. El estado Portuguesa, resaltando el embalse Bocono-Tucupido para el abastecimiento urbano. Están los estados Monagas con el embalse Guamo, Cojedes, Yaracuy con el embalse Cumaripa, Distrito Capital con el embalse Macarao y Nueva Esparta con el embalse La Asunción. Los demás estados no poseen embalse, según la fuente de datos usada. El siguiente mapa del área de estudio es el que presenta la densidad poblacional de habitantes por kilómetro cuadrado para el año 2011. Este está desarrollado en 5 rangos, comenzando con muy alta densidad para el color más oscuro, alta densidad, luego le sigue mediana densidad, baja densidad y termina con muy baja densidad para el color más claro. El mayor rango presentado en el área de estudio es el de alta densidad, y lo tienen los estados del norte centro, como lo son Carabobo, Aragua, Miranda, Vargas y Distrito Capital. Esta región siempre ha sido un foco de atracción por su gran desarrollo urbano. Al saturarse Distrito Capital, los habitantes comenzaron a ocupar los estados vecinos, generando este grupo de alta densidad. En este rango también entra Nueva Esparta. Ahora, para la mediana densidad se encuentran los estados hacia el occidente del país, como lo son los de la cordillera andina, el estado Táchira, Mérida, Trujillo, y se incluyen los estados Portuguesa,
Lara, Sucre y Yaracuy. Y también, no menos importante, el estado Zulia. Este estado también tiene una gran atracción derivada a su actividad petrolera y por estar hacia las fronteras del país. Ahora, las entidades como Falcón, Cojedes, Barinas, Anzoátegui y Monagas pertenecen a la baja densidad. Y por último, muy baja densidad están representados por los estados Guárico, Apure, Bolívar, Amazonas y Delta, Amacuro. Teniendo esto en cuenta, se sabe que entonces el sur y los llanos son los que tienen los valores más bajos de densidad del país. El siguiente gráfico expande un poco más el tema de la población a través del crecimiento de la población total, urbana, rural y el nivel de urbanización para el periodo 1891 al 2011, según el Censo Nacional de Población y Vivienda del INE para los mismos años. Tres de los cuatro componentes del gráfico presentan un comportamiento de ascenso, comenzando con la población urbana. Hasta 1950 este es menor que la población rural. Desde este punto comienza a ascender, creando un rezago en la población rural e incrementándose la población urbana. Ahora, para la población total, desde 1950 empieza a incrementarse hasta la actualidad del censo 2011, donde se tienen aproximadamente 27 millones de habitantes en el territorio nacional. Por otra parte, en el nivel de urbanización, el porcentaje es de 31% para 1941 y desde ese punto comienza a ascender, llegando a prácticamente 90% para el 2011. De este gráfico se enlaza el comportamiento de la población urbana con respecto al crecimiento de la población en general, ya que a partir de la migración campo-ciudad se generó una mejoría en la calidad de vida de las personas, en los que se incluyen los servicios básicos como el del agua potable. Venezuela posee una red hidrográfica abundante, determinando su aprovechamiento hidráulico a través de ella, para distintas actividades y sobre todo para el consumo humano. La base de esta red son 6 grandes cuencas que se encuentran en el territorio nacional. Estas son la cuenca del río Orinoco, cuenca de Cassiquiare y Río Negro, cuenca del río Esequibo, cuenca del lago de Valencia, cuenca del Mar Caribe y cuenca del Golfo de Paria. Empezando por la cuenca del río Orinoco, es la más grande del territorio venezolano, abarcando gran parte de este. La cuenca ocupa el 71,5% a nivel nacional y el resto es para Colombia. El río Orinoco es uno de los más caudalosos que existen en el mundo y es el más notorio en el territorio nacional. Nace en las tierras altas de la Amazonia venezolana para, en su último tramo, en el Orinoco Bajo, descargar sus aguas al Océano Atlántico, a través del delta del Orinoco. Hacia el sur del territorio nacional está la cuenca de Cassiquiare-Río Negro. Se encuentra ubicada en la parte sur del territorio de Amazonas, formando parte de la cuenca del río Amazonas. Deposita sus aguas a la República de Brasil y una de sus características relevantes es la comunicación con el cauce del río Orinoco y la parte alta del río Negro a través del brazo de Cassiquiare. Hacia el este del área de estudio está la cuenca del río Esequibo. Este río nace en la Sierra Acaray, cercana a la frontera con Brasil. Luego discurre de sur a norte por la República Guyana hasta que desemboca en el Océano Atlántico. A Venezuela le pertenece la cuenca alta de este río. Hacia el norte del territorio nacional se encuentra la cuenca del lago de Valencia. Esta cuenca posee una dinámica endorreica y sus afluentes proceden de la vertiente del sur de la Serranía del Litoral y de la vertiente norte de la Serranía del Interior. Hacia la franja norte del territorio venezolano está la cuenca del Mar Caribe. Abarca aproximadamente 80.000 km² y contiene una diversidad de ríos ubicados en la porción norte de la cordillera de la costa. Esta cuenca se divide en algunos sistemas hidrológicos, como se destaca la cuenca del lago de Maracaibo y las cuencas que drenan hacia el Golfo de Venezuela. Por último, hacia el este del territorio venezolano está la cuenca del Golfo de Paria. Esta cuenca forma parte de las vertientes del oriente del país que drenan sus aguas hacia el Golfo de Paria y hacia el norte del delta del Orinoco. En resumen, para obtener una diferenciación espacial del abastecimiento de agua según las diversas fuentes,
hay que tener en cuenta diversos factores que intervienen en el proceso. La diversidad de relieve en el territorio nacional genera una dinámica distinta para las regiones del país y se enlaza con la dinámica de la abundante hidrografía determinada por la precipitación, que es el inicio para que ocurra el escurrimiento superficial que hace posible la existencia de las fuentes de agua superficial y agua subterránea. Por otra parte, se establece que la fuente de abastecimiento principal en el país es la de acueducto o tubería, siendo esta la más recomendable. Respecto a la población, se evidencia una desigualdad en su distribución a través del territorio nacional, generando una alta densidad hacia ciertas entidades del norte del país, creando más presión en el abastecimiento. Las otras partes del país, como el sur, a pesar de contar con grandes fuentes de agua para su aprovechamiento hidráulico, no tienen la misma atracción de la población. También es importante mencionar los embalses, que constituyen una estructura importante para abastecer a la población. Estos depósitos de agua dependen de grandes cuencas hidrográficas que posee el país. Capítulo 3. Describir los contrastes territoriales del abastecimiento de agua en Venezuela, periodo 2001-2011. Todo lo planteado a nivel global en el capítulo anterior se sintetiza en la posibilidad de una amplia diferenciación espacial en el servicio de abastecimiento de agua a nivel de entidades federales en los años 2001 y 2011, a efecto de analizar las diferencias o contrastes generados en función de las variables que ofrecen ambos censos y que pueden ser objetos de comparabilidad. A tales efectos, se ha establecido la ampliación de un método cuantitativo estadístico denominado método de las distancias taxonómicas, dirigido a la estandarización de variables que permiten establecer la diferenciación espacial de niveles de eficiencia de abastecimiento de agua por estados. Por consiguiente, se procede a analizar la aplicación del método en las siguientes fases concretas. Primordialmente, se determinan en orden las matrices a evaluar, donde se obtienen inicialmente matrices con los datos geográficos de las fuentes de abastecimientos y calidad de agua por número de hogares, seguido de las matrices de valores porcentuales de ambos años que representarán el tipo de fuente de abastecimiento y tratamiento del agua por entidad. Posteriormente se construyen las matrices A sub 0, que permitirá realinear las variables en una dirección de valores representativos, es decir, que a mayores porcentajes de distribución de agua por acueducto y tuberías, más eficiente será el servicio. Por el contrario, si los mayores porcentajes de consumo de agua provienen de ríos, quebradas, lagunas, es decir, otros medios, menor será la eficiencia. En casos como este último, se invierten los valores utilizando el porcentaje mayor de cada variable, que pasa a ser 0, y los valores menores pasan a mayores, indicando que donde había los menores porcentajes en las variables, se presentan mejores condiciones del servicio. Luego se construyen las matrices de valores estandarizados, que se obtienen mediante la aplicación de la fórmula de normalización de datos estadísticos, es decir, valor de cada variable menos valor promedio de la variable entre la desviación estándar de la variable. Al ser valores estandarizados y normalizados, estos permiten operaciones aritméticas y en este caso se genera la matriz o promedio de los valores Z, que permiten diferenciar rangos de eficiencia, es decir, los valores mayores representan las mayores eficiencias, mientras que los valores menores representan las menores eficiencias, permitiendo así construir un mapa síntesis, en este caso para cada año en estudio. Por último, se elabora la matriz T, considerada como una sofisticación, ya que se valida el comportamiento de una entidad en relación con las variables en estudio y permite realizar comparaciones de similitudes y disimilitudes de territorios. Análisis que no entra en el objetivo de esta investigación, por ende no se tomará en cuenta. Para entender y visualizar el procedimiento del método de instancias taxonómicas, se procede a interpretarlas a través de los siguientes gráficos. El siguiente gráfico muestra la distribución del abastecimiento de agua por acueducto o tubería para los años 2001 y 2011 en porcentajes, teniendo entonces que en los extremos se encuentra Distrito Capital con una cifra representativa para el año 2001 de 97,78%, mientras que para el año 2011 prácticamente mantiene
esta misma cifra, 97,77%. Es decir, es la entidad con mayor abastecimiento por acueducto en el país, siendo la entidad más baja correspondiente al abastecimiento por esta fuente dependencias federales, con apenas el 0,96% para el año 2001. Sin embargo, tiene un crecimiento significativo para el año 2011 con una cifra representativa de 58,96%. En el estado Amazonas también se puede decir que para el año 2001 contaba con el 77,21% de abastecimiento por acueducto o tubería. Sin embargo, para el 2011 tuvo un decrecimiento de 42,07% en cuanto al abastecimiento de dicha fuente. Seguidamente tenemos el gráfico de abastecimiento de agua por camión cisterna, igualmente en datos porcentuales, donde se puede observar una tendencia similar entre las entidades. Sin embargo, para dependencias federales, en el año 2001 contaba con una cifra de 63,46%, mientras que para el año 2011 esta cifra tuvo una caída de 9,07% en el uso de este tipo de fuente. Igualmente, el estado que menos trata o se abastece con este tipo de fuente sería Distrito Capital, ya que para el año 2001 contaba con 0,25%, mientras que para el año 2011 apenas contaba con 0,47%, es decir, no es su principal fuente de abastecimiento. Posteriormente, tenemos el gráfico de abastecimiento de agua por pila pública en porcentaje, donde se evidencia que dependencias federales cuentan como principal fuente de abastecimiento la pila pública, con un 18,27% para el año 2001. Sin embargo, para el año 2011 baja a 1,13%, siendo reemplazada por el estado Cojedes con 2,7% en cuanto al uso de esta fuente. El estado o la entidad que menos usa esta fuente para abastecimiento de agua sería el estado Táchira. Para el año 2001 tiene una cifra representativa de 0,35%. Sin embargo, para el año 2011 prácticamente esta entidad no utiliza este medio para suministrarse del servicio de agua, con una cifra de 0,1%. Ahora bien, el gráfico de abastecimiento de agua por pozo con tubería o bomba en porcentaje está representado principalmente con el estado Apure, que para el año 2001 tiene una cifra representativa de 29,53%. Sin embargo, para el año 2011 aumenta a 36,7%. De igual manera, Barinas tiende a utilizar esta fuente para el suministro de agua, con un 20,9% para el año 2001 y un crecimiento relativo de 25,84% para el año 2011. La entidad que menos utiliza esta fuente para abastecer el servicio de agua potable sería Dependencias Federales, con un 0,32% para el año 2001 y un 0,23% para el año 2011. En cuanto al gráfico de abastecimiento de agua por pozo o manantial protegido, la principal entidad que hace uso del suministro de agua por esta fuente corresponde al estado Mérida para el año 2001, con una cifra representativa de 3,13% en comparación con las otras entidades. Sin embargo, para el año 2011, esta cifra baja a 1,69%, considerándose similar a lo que es la entidad Trujillo y Vargas.
en los que corresponde a Trujillo con un 3,09% para el año 2001 y 2,86% para el año 2011. Mientras que Vargas, actualmente La Guaira, cuenta con un 2,78% para el año 2001 y 3,22% para el año 2011. La entidad que menos usa esta fuente para el abastecimiento de agua corresponde a dependencias federales. Para el año 2001 no contaba con ninguna cifra para el uso de esta fuente. Sin embargo, para el año 2011 aumentó a 0,91%. Por último, se tiene el gráfico de abastecimiento de agua por otros medios, que serían aljibes o jagüeyes, ríos, caños, quebradas, lagos, lagunas y otros medios, donde la entidad que se abastece con mayor porcentaje sería dependencias federales para el año 2001 con una cifra de 16,99%, mientras que para el año 2011 incrementó a 29,71% el uso de esta fuente para el suministro del servicio de agua. De igual manera, Amazonas para el año 2001 cuenta con una cifra de 7,64%. Sin embargo, para el año 2011 superó a dependencias federales con un 29,93%. La entidad que menos se abastece por medio de esta fuente sería el Distrito Capital, con un 0,29% para el año 2001 y un 0,33% para el año 2011. A continuación se muestra el gráfico de calidad de agua por entidad en porcentajes totales para el año 2001, donde se obtiene que para el año en estudio el estado Miranda representa el 42,1% de hogares con agua tratada, pero con un 57,9% de agua sin tratar, lo que significa que la mayor parte de la población registrada en esta entidad consume agua sin ningún tipo de tratamiento. Sin embargo, es el estado con mayor cantidad de agua tratada respecto al total de hogares en el país. Ahora bien, por otro lado está dependencias federales, que es el estado con menor cantidad en porcentaje de agua tratada, representando el 6,9% de hogares en todo el país, y a su vez concentra el mayor porcentaje de agua sin tratamiento con el 93,1%, señalando así que es la entidad con menos tratamiento en el consumo de agua potable. Ahora bien, el gráfico de la calidad de agua por entidad para el año 2011 nos muestra que Distrito Capital representa el 85,3% de hogares que consumen agua tratada, siendo a la vez la entidad con mayor tratamiento de agua en el país y por ende la entidad con menor cantidad de agua sin tratar. Por su parte, el estado Portuguesa representa el 61,6% de hogares que no tienen ningún tipo de tratamiento en el consumo de agua, lo que conlleva a que la entidad concentre el 38,4% de agua tratada en relación al resto del país. Continuando con el análisis, una vez observado y evaluado los datos mediante el método de instancias taxonómicas, se obtiene como resultado una diferenciación espacial amplia y significativa del abastecimiento de agua en el país en cuanto a la eficiencia del servicio corresponde, donde claramente se puede detallar en las imágenes los intervalos en los que se clasifican las entidades respecto a la estandarización de datos de las variables estudiadas representadas para los años 2001 y 2011. En la clasificación realizada se puede apreciar para el año 2001 claramente las diferencias espaciales del abastecimiento de agua en el país, según los datos obtenidos de la matriz Z, donde los valores mayores corresponden al servicio más eficiente, representado por los estados Apure, Distrito Capital y Miranda, con un intervalo de eficiencia de 0,26 a 0,50, mientras que el servicio deficiente se identifica en el país entre los valores negativos de menos 0,75 a menos 0,53, perteneciente a los estados Amazonas, dependencias federales y del Tamacuro. Pero esta categoría cambia para el año 2011,
donde se muestra en la imagen que el servicio más eficiente está representado por los estados Apure, Carabobo y Vargas, actualmente La Guaira, ubicándose en el intervalo de 0,47 a 0,83, y el servicio con mayor deficiencia entre los valores de menos 0,99 y menos 0,63, perteneciente a los estados Amazonas y del Tamacuro. Se observa entonces que el servicio con alta eficiencia sigue manteniéndose para el estado Apure, debido a que cuenta con gran cantidad de un pozo de agua subterránea que permite que la población se abastezca con mayor regularidad. Sin embargo, para este año los estados Carabobo y Vargas, actualmente La Guaira, se ubicaron en esta categoría, desplazando a los estados Miranda y Distrito Capital, lo que significa que para el 2011 los hogares de estas entidades contaban con un mejor abastecimiento en cuanto a la fuente de suministro y a la calidad del servicio. Y por último, el servicio con mayor deficiencia se mantiene en Amazonas y del Tamacuro. Dependencias federales pasa a ser medianamente eficiente debido a que cuenta con se creó lo que fue una planta de potabilización para el suministro de agua en esa región. En el mapa de diferenciación espacial del abastecimiento de agua por estados para el año 2001, se realiza la categorización de eficiencia para este servicio, correspondiente a los siguientes intervalos. De menos 0,75 a menos 0,50, muy baja eficiencia. De menos 0,50 a menos 0,25, baja eficiencia. De menos 0,25 a 0, mediana eficiencia. De 0 a 0,25, medianamente alta eficiencia. Y de 0,25 a 0,50, alta eficiencia, donde se puede evidenciar que el abastecimiento en el territorio nacional para el año 2001 se caracteriza por la categoría de mediana eficiencia, ya que los estados que contemplan dicha categoría corresponden a la mayoría de identidades para esta caracterización. Los estados medianamente eficientes en cuanto al abastecimiento de agua corresponden a Falcón, Zulia, Barinas, Guárico, Bolívar, Anzoátegui, Monagas y Sucre. Seguidamente de ellos se puede señalar que hay una alta eficiencia en los estados Apure, Miranda y Distrito Capital. Como se explicó anteriormente, el estado Apure contempla lo que son grandes pozos que le permiten abastecerse a través de aguas subterráneas. Y el Distrito Capital y Miranda corresponden a la prioridad que tiene el Estado en cuanto a suministrar el servicio a la población que allí habita. Ahora bien, los estados que poseen muy baja eficiencia corresponden a del Tamacuro y Amazonas. Esto condicionado a que estos estados cuentan con una abundancia en agua dulce, por lo que su población se caracteriza por suministrar el servicio de agua potable a través de otros medios como ríos, lagos, aljibes, entre otros. La categoría de baja eficiencia corresponde a los estados Portuguesa y Cojedes. De igual manera, la categoría de medianamente alta eficiencia corresponde a lo que es la cordillera andina, que sería Táchira, Mérida, Trujillo, incluyendo al estado Lara. De igual manera, se encuentra el estado Aragua, el estado Carabobo y el estado Vargas. Es decir, que para el año 2001
el territorio nacional, como se mencionó anteriormente, se caracteriza por contar con una mediana eficiencia en cuanto al abastecimiento del agua por entidades. Como resumen de este capítulo, cabe mencionar que la aplicación del método de distancias taxonómicas con los valores de la matriz Z para cada estado producen una integración del comportamiento de las variables, permitiendo así definir una mayor o menor eficiencia del abastecimiento de agua en el país. De igual manera, se puede mencionar que gracias a los datos de las variables analizadas se puede conocer cómo un servicio es más eficiente que otro. En esta investigación se propuso conocer los contrastes del abastecimiento de agua en Venezuela, obteniendo que lo más eficiente es el sistema de acueducto y tuberías, ya que a través de él se puede suministrar el agua con una mayor calidad a la población. Sin embargo, existen otros medios o sistemas que suministran el servicio y que representan de alguna manera el abastecimiento de agua en la nación. Ahora bien, el mapa de diferenciación espacial del abastecimiento de agua por estado para el año 2011 se adaptó a la clasificación de las categorías del método estadístico, rupturas naturales o método James. De igual manera, el mapa anterior se adaptó a esta clasificación, correspondiente al Sistema de Información Geográfica ARGIS. Este método permite obtener una mejor clasificación de los valores obtenidos y por ende una representación descriptiva de los contrastes que tienen las entidades respecto al servicio de abastecimiento de agua en el territorio venezolano, según su eficiencia. Por consiguiente, las categorías para esta representación cartográfica se dividen de la siguiente manera. Entre el intervalo de menos 0,99 a menos 0,63 corresponde a muy baja eficiencia. De menos 0,63 a menos 0,26 corresponde a baja eficiencia. De menos 0,26 a 0,10 corresponde a mediana eficiencia. De 0,10 a 0,47 medianamente alta eficiencia. Y de 0,47 a 0,83 alta eficiencia. Es decir, la categoría es diferente al mapa del año 2001. Esto es porque estas categorías permiten una mayor o una mejor representación en cuanto a los datos adquiridos para este año. En este mapa se puede evidenciar que los estados con alta eficiencia corresponden a Apure, que sigue manteniéndose en esta categoría, y seguido de él corresponde a el estado Carabobo y Vargas, actualmente La Guaira. Luego, las entidades medianamente alta eficiente corresponden a los estados Táchira, Trujillo, Aragua, Miranda y Distrito Capital. De igual manera, también se categoriza en esta clasificación Nueva Esparta. Los estados con una mediana eficiencia corresponden al Zulia, Mérida, Falcón, Lara, Yaracuy, Cojedes, Guárico, Anzoátegui y Monagas. Los estados de baja eficiencia corresponden al estado Bolívar, al estado Portuguesa, al estado Barinas y a Sucre. Y los de muy baja eficiencia siguen manteniéndose del Tamacuro y Amazonas. Como ya se explicó anteriormente, estos estados cuentan con una abundante hidrografía que le permite realizar o le permite suministrar el servicio a través de otros medios, por lo que se considera que estos estados no cuentan con una red de servicios de fuentes de acueductos, o tuberías, por lo que no cuentan con una alta eficiencia. El resto del país se puede decir que se acerca
a lo que es una alta eficiencia en cuanto al servicio de abastecimiento. Sin embargo, los estados con mayor representatividad corresponden para este año 2011 Apure, Carabobo y el estado Vargas, actualmente La Guaira. Capítulo 4. En el capítulo 4 estudiaremos las diferencias entre el crecimiento del servicio de abastecimiento y de la población total por entidades en el lapso 2001-2011. Dentro del capítulo se abordará el objetivo específico número 3, el cual consta en estudiar las diferencias entre el crecimiento del servicio de abastecimiento con respecto al crecimiento de la población por entidades en el lapso del 2001 hasta el 2011. Dichas diferencias serán representadas en un mapa nacional de escala 1-2 millones, donde cada mapa estudiado tendrá un intervalo de 5 rangos en un degradé de azul, donde se representarán las tasas de crecimiento relativa. Cuando el valor del intervalo es negativo, significa que la variable de abastecimiento crece más que la población total de la entidad. A continuación, se presentarán los mapas donde se podrá estudiar las diferencias por entidad y por tipo de servicio de abastecimiento. En el primer mapa correspondiente al capítulo 4, se abarca el estudio del tipo de abastecimiento por acueducto, que no es más que un conducto que transporta agua en grandes cantidades con la finalidad de abastecer a una población. En el mapa, el menor intervalo corresponde a un valor negativo, lo que indica que el crecimiento de la variable estuvo por debajo del crecimiento de la población. En este caso específico corresponde al estado Amazonas. Luego, en el intervalo que va de menos 82 a menos 9, donde también en este caso corresponde a un valor negativo correspondiente al estado del Tamacuro. En el tercer intervalo ya hay la presencia de valores positivos. Aquí los valores oscilan de entre menos 9 a 10, que corresponden al estado Barinas, Cojedes, Monagas. Es a partir de este punto donde ya no hay presencia de valores negativos, lo que indica que el crecimiento relativo del servicio de abastecimiento de agua por acueducto tiene un alto crecimiento con respecto al bajo crecimiento de la población, donde, dicho sea de paso, se concentran el mayor número de los estados que conforman el territorio nacional, siendo estos los estados Apure, Bolívar, Táchira, Mérida, Trujillo, Zulia, Falcón, Lara, Portuguesa, Yaracuy, Carabobo, Aragua, Guárico, Distrito Capital, Miranda, Vargas, actualmente estado La Guaira y Sucre. El último intervalo tiene los valores entre 20 a 30, donde se supone existe un muy alto crecimiento relativo del servicio de abastecimiento de agua por acueducto, en contraste con el muy bajo crecimiento de la población en los estados Anzoátegui y Nueva Esparta. Para el mapa número 10, la variable correspondiente es el abastecimiento de agua mediante un camión cisterna, el cual es un camión especializado y adaptado para transportar líquidos, en este caso agua. El método es igual al mapa anterior en el sentido de tomar 5 intervalos con la degradé de azul. En primer lugar están los valores negativos de entre menos 6 y menos 3, lo que supone un muy bajo crecimiento relativo del servicio con respecto al muy alto crecimiento de la población en los estados Mérida, Anzoátegui y del Tamacuro. El segundo intervalo corresponde de menos 3 a menos 1,1, lo que se traduce en un bajo crecimiento relativo del servicio en relación con el alto crecimiento poblacional de los estados Falcón, La Guaira, Amazonas y Nueva Esparta. En el intervalo donde existe una relación directa entre el crecimiento relativo y el crecimiento de la población, los valores establecidos son de menos 1 y 3, donde además se concentra el mayor número de estados, siendo estos Zulia, Lara, Yaracuy, Carabobo, Aragua, Distrito Capital, Portuguesa, Cojedes y Monagas. A partir de este punto, el valor de la variable indica que crece mientras la población decrece. Los intervalos son de 3 a 6, donde se encuentran los estados Trujillo, Barinas, Guárico, Miranda y Sucre. Para finalizar, con los intervalos representados en el mapa están los valores de 6 y 9, donde existe un muy alto crecimiento relativo del servicio en relación con el muy bajo crecimiento de la población en los estados Táchira, Bolívar y Apure. El mapa número 11 corresponde a la diferencia del crecimiento relativo del abastecimiento de agua mediante las pilas públicas, las cuales son fuentes de agua que son instaladas por una entidad prestadora del servicio de manera provisional o cuando existe una interrupción del suministro por acueducto. En el primer intervalo, con los mayores negativos correspondientes a menos 86 y menos 46, donde el servicio es muy bajo con respecto al alto crecimiento poblacional
en los estados Mérida, Táchira, Trujillo, Lara, Aragua, La Guaira, Distrito Capital, Sucre, Monagas, Bolívar y Amazonas, concentrándose casi la mitad de los estados en este intervalo, seguido por el intervalo que va de -46 y 30, donde el crecimiento es bajo en relación al alto crecimiento poblacional en los estados Zulia, Falcón, Barinas, Anzoátegui y Delta Macuro. El intervalo donde el crecimiento es cónsono con el crecimiento poblacional es estimado con los intervalos 30 y 120 en los estados Portuguesa, Yaracuy, Guárico y Nueva Esparta, seguido del intervalo entre 120 y 244, donde el crecimiento relativo al servicio es alto en consonancia al bajo crecimiento de la población en los estados Cojedes, Carabobo y Distrito Capital. En el último intervalo está representado por el estado Apure, el cual está entre los valores de 244 y 631, donde el crecimiento del servicio es muy alto con respecto al muy bajo crecimiento de la población. En el mapa número 12 se describe la distribución en la diferencia del crecimiento relativo del abastecimiento de agua en pozos con tuberías o bombas, donde un pozo es una excavación vertical que perfora el suelo hasta una profundidad suficiente para alcanzar, en este caso, agua. El primer intervalo, donde los valores son negativos y el crecimiento relativo es muy bajo en comparación al alto crecimiento de la población, los intervalos van de -129 a -49 en los estados Falcón, Lara, La Guaira, Miranda, Nueva Esparta, Delta Macuro y Anzoátegui. En el segundo intervalo, los valores negativos oscilan de -49 y -3, donde se encuentran los estados Zulia, Trujillo, Mérida, Portuguesa, Yaracuy, Carabobo, Aragua y Guárico. En el tercer intervalo aparecen los valores positivos, lo que supone un medio incremento del servicio con respecto al crecimiento de la población, entre los intervalos -3 y 73 en los estados Táchira, Apure. En el siguiente intervalo hay un alto incremento relativo del servicio en relación al bajo crecimiento poblacional, que oscilan entre el rango del 73 y 139 en los estados Cojedes, Monagas y Bolívar, resultando único estado en el intervalo donde el crecimiento relativo del servicio es muy alto en relación al muy bajo crecimiento poblacional en la población en el intervalo de 139 y 341, que corresponde al estado Amazonas. En el mapa número 13 se evalúa la distribución del crecimiento relativo del abastecimiento de agua mediante pozos o manantiales protegidos, donde en el primer intervalo, con los mayores valores negativos, donde el crecimiento del servicio en relación al crecimiento de la población es muy bajo, los valores oscilan entre -53 y -41 en los estados de Delta Macuro, Anzoátegui, Guárico, Sucre, Nueva Esparta, Distrito Capital y Mérida, seguido por el intervalo entre los valores de -42 y -13, donde el crecimiento relativo es bajo con respecto al alto crecimiento poblacional en los estados Barinas, Portuguesa, Lara y Bolívar. En el tercer intervalo se concentran los valores de entre -13 y 18 en los estados Zulia, Táchira, Falcón, Cojedes, Miranda y Trujillo. En el cuarto intervalo son netamente valores positivos, donde el crecimiento relativo del servicio es alto y el crecimiento poblacional es bajo. Los intervalos van de entre 18 y 72 en los estados Monagas, La Guaira, Aragua, Carabobo y Yaracuy. Por último, dentro del intervalo de 72 y 184 existe un alto crecimiento relativo del servicio en relación al muy bajo crecimiento de la población en los estados Apure y Amazonas. Para finalizar, en el mapa número 14 se evalúa el crecimiento relativo del abastecimiento de agua por otros medios de captación en relación al crecimiento de la población para los años 2001 al 2011, donde en el primer intervalo, con los valores máximos negativos, que denota el muy bajo crecimiento relativo de los servicios en relación con el muy alto crecimiento poblacional, están entre los rangos de -106 y el estado Amazonas. En el segundo intervalo corresponden al -106 y -24 en los estados Barinas, Cojedes y Monagas, corresponde a un bajo crecimiento del servicio. Para el tercer intervalo está entre los valores de -24 y -13 en los estados Zulia, Mérida, Falcón, Portuguesa, Yaracuy, Carabobo, Guárico, Anzoátegui, Bolívar y Nueva Esparta, que corresponde al mayor número de estados presentes en esta evaluación, donde existe un medio crecimiento del servicio en relación al crecimiento poblacional.
En el cuarto intervalo aún persisten los valores negativos que van de -13 a -1, donde hay un alto incremento relativo del servicio en relación al bajo crecimiento de la población en los estados Táchira, Apure, Trujillo, Lara, Aragua, La Guaira, Miranda, Distrito Capital y Sucre. Y por último, en el intervalo entre -1 y 542, donde hay un alto incremento relativo del crecimiento del servicio en relación al muy bajo crecimiento poblacional en el estado Delta Amacuro. Continuando con el análisis de las diferencias del crecimiento relativo, en este caso el consumo de agua tratada haciendo referencia a agua hervida y agua filtrada, y no tratada haciendo referencia a agua no hervida, no filtrada o de chorro, y la población por entidades entre el 2001 y 2011. Se presentan los resultados en la siguiente tabla. En relación al consumo de agua tratada, se manifiesta un patrón en donde todos los estados manifiestan un crecimiento positivo relativamente alto, cuyo promedio alcanza un 193,41%. Y en contraste con el consumo de agua no tratada por la población, se visualiza que en todos los casos son valores negativos, teniendo como promedio menos 55,56%. Estos datos o valores se van a visualizar en el siguiente mapa. En el mapa que se visualiza, hace referencia a la diferenciación del crecimiento relativo, agua tratada, población 2001-2011, estableciendo rangos diferentes para cada uno de ellos, expresados de manera más específica a continuación en otra tabla. Estos rangos oscilan entre 368,20% hasta 165,49%, con categorías denominadas muy alta diferenciación de crecimiento relativo hasta muy baja diferenciación de crecimiento relativo, donde los colores más claros hacen referencia a los valores más bajos y los colores más oscuros hacen referencia a las cantidades mayores. A continuación se explicará esto en una tabla. En esta tabla de agrupaciones por rango de diferenciación de crecimiento relativo del consumo de agua tratada y no tratada, correspondiente al mapa número 15 o el mapa anterior, podemos identificar que el rango mayor del crecimiento lo tiene dependencias federales, y esto es básicamente porque en el año 2001 al 2011 se construyó una planta desalinizadora que mejoró sustancialmente el consumo de agua potable en comparación con el valor más bajo del crecimiento, que fue en los estados Lara, Distrito Capital y Miranda, y ello porque aquí se concentran las mayores proporciones de agua distribuida mediante acueductos o tuberías. El resto de los estados mantienen una situación relativamente intermedia. El mapa que se muestra hace referencia a la diferenciación de crecimiento relativo agua no tratada, población 2001 y 2011. Recordemos que el agua no tratada hace referencia al agua que no es hervida, no es filtrada o que no tiene ningún tipo de tratamiento. Este mapa muestra una escala de colores de muy intenso a muy claro, donde los valores muy claros son rangos que van de menos 36,87% a menos 71,10%, con una categoría de diferenciación que va desde muy alta diferenciación hasta muy baja diferenciación. Se visualiza que los colores más oscuros hacen referencia a los estados Barinas, Portuguesa y Sucre, teniendo esto un crecimiento en el servicio de agua no tratada, y valores mínimos que hacen referencia a los estados Carabobo, Distrito Capital, Vargas, actualmente La Guaira, y dependencia federal. Esto se puede visualizar mucho mejor o más específico en la tabla a continuación. En esta tabla podemos visualizar las agrupaciones de los estados con las categorías muy alta diferenciación y muy baja diferenciación, donde se visualizan que los estados Portuguesa, Barinas y Sucre fue donde hubo el aumento del consumo de agua no tratada, y aquellos estados donde no hubo aumento del consumo de agua no tratada fueron Carabobo, Distrito Capital y Vargas, actualmente La Guaira, así como dependencia federal.
Aquellos estados que se mantienen en el nivel relativo de consumo de agua no tratada entra Lara, Barinas, Amazonas, Anzoátegui, Sucre, Falcón, Trujillo, Yacaracuy, Cogede y con una baja diferenciación Zulia, Mérida, Táchira, Apure, Guárico, Aragua, Miranda, Nueva Esparta y del Tamacuro. Conclusiones del capítulo 4. Señalamos tres importantes conclusiones. En primer término, no se identifica patrones relativamente definidos en el comportamiento de las tasas de crecimiento relativo de las variables en estudio en el lapso 2001-2011, dada que cada variable tiene su propio comportamiento. En segundo lugar, que las tasas de crecimiento relativo intercensal de las variables se constituye en factor explicativo de los cambios en la diferenciación espacial de las eficiencias del servicio de abastecimiento y acceso de agua para el consumo humano por entidades federales entre el 2001 al 2011. Y en tercer lugar, se deduce que el comportamiento del aumento generalizado y amplio del consumo de agua tratada frente a una reducción de valores negativos en el consumo de agua no tratada implica una percepción negativa de la calidad de agua para el consumo humano, con seguridad y sus efectos negativos en la salud de los consumidores. Capítulo 5. Visión prospectiva de la distribución de agua en Venezuela como problema geográfico, causas y consecuencias. Considerando dos factores primordiales. 1. La continuidad del crecimiento poblacional. Entre el 2001 y el 2011, la población creció 4.173.720 nuevos habitantes y continuará este crecimiento en el futuro, junto a la disminución de la capacidad económica y financiera del Estado venezolano para invertir en el servicio. Conllevan a definir una tendencia prospectiva hacia una mejor eficiencia generalizada en el servicio de abastecimiento y acceso al agua para el consumo humano, acentuada en función de las siguientes causas como consecuencias respectivas. Estas consecuencias son: continuará el crecimiento, identificación y expansión territorial de la población. Esto implica una ampliación en las necesidades de la cobertura del servicio